Buenos días, estudiantes del grado octavo. El día de hoy, antes de abordar el contenido para nuestra actividad número 4, trabajaremos en torno a algunos de los ejercicios propuestos en la actividad número 3. Vamos entonces a retomar este primer ejercicio, donde se nos señala que un terreno ha sido cultivado con 3 variedades de claveles. La sexta parte ha sido sembrada por claveles rojos, la cuarta parte por claveles amarillos y el resto por claveles blancos. Se nos pedía entonces usar una representación gráfica para resolver el problema. Entonces, una de las formas en que podíamos resolver este ejercicio para llegar a una representación gráfica era sumando entre sí la cantidad de claveles rojos con la cantidad de claveles amarillos. En este caso, entonces, si hablamos de un sexto, recordemos que sería 1 sobre 6, y si hablamos de un cuarto, sería 1 sobre 4. Por lo tanto, si resolvemos nuestra suma, en este caso entonces de fracciones con diferente denominador, multiplicamos los denominadores, donde 6 por 4 nos da 24, luego multiplicamos en x y los resultados de esa multiplicación los colocamos en el numerador, entonces 1 por 4, 4, 6 por 1, 6, hacemos nuestra suma que queda en el numerador, en este caso da 10, y en el denominador colocamos nuevamente el 24. Vamos a simplificar siempre de ser posible, entonces en este caso el 10 tiene mitad que es 5 y el 24 tiene mitad que es 12. Por lo tanto, 5/12 sería la cantidad de claveles rojos y amarillos que hay en nuestro terreno. Ahora, si queremos saber entonces cuál es la cantidad de claveles blancos, vamos entonces a tener presente que el 12 del denominador nos indica que en total la fracción está dividida en 12 partes y que de esas 12 hay coloreadas 5. Por lo tanto, vamos a hacer una resta donde tomamos la unidad completa, que sería 12/12, para encontrar que la cantidad de claveles blancos, en este caso, son 7/12. Dicho de otra manera, si la fracción está dividida en 12 partes y hay 5 coloreadas, podríamos preguntarnos cuántas partes falta colorear para poder completar la unidad. De esa manera, entonces, podemos graficar un terreno dividido en 12 partes, donde lo que está representado en verde, en este caso, corresponde a los claveles rojos y amarillos, y los 7/12 corresponde a los claveles blancos. El mismo ejercicio nos proponía entonces que si el terreno mide 600 metros cuadrados, halláramos el área que correspondía a cada una de las flores sembradas. Para ello vamos entonces a hacer uso de la fracción de un número, teniendo en cuenta que todo el terreno mide 600 metros y para cada uno de los claveles nos han indicado una fracción que corresponde a ellos. Entonces, para los claveles rojos tenemos que la fracción correspondiente es un sexto. Por lo tanto, si hacemos uso de la fracción de un número, entonces debemos dividir 600 entre 6 y el resultado que obtenemos lo multiplicamos por 1. De esa forma, entonces obtenemos que 100 metros cuadrados corresponden a los claveles rojos. Luego, hacemos lo mismo con los claveles amarillos, teniendo presente que es un cuarto la fracción que corresponde a ellos. Por lo tanto, dividimos 600 entre 4, el resultado que nos da lo multiplicamos por 1 y obtenemos que son 150 metros cuadrados. ¿De dónde sale la división y la multiplicación? Recordemos que la fracción de un número nos dice que el número que tenemos lo dividimos entre el denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador. Ahora, si todo el terreno entonces mide 600 metros cuadrados y sabemos que entre los claveles rojos y los claveles amarillos hay 250 metros, entonces lo que nos falta para completar los 600 metros cuadrados sería el área de los claveles blancos, en este caso 350 metros cuadrados. Tenemos ahora entonces este ejercicio donde se nos habla que el promedio de sangre en el cuerpo de un hombre es de 57 décimos de litro y el de una mujer es de 332 centésimos de litro. ¿Cuál es la diferencia entre el promedio de litros de sangre que hay en el cuerpo de un hombre y en el cuerpo de una mujer? Entonces, lo primero es entender que para resolver nuestro ejercicio necesitamos hacer en este caso una resta, teniendo presente que la resta hace alusión a la diferencia entre esos promedios. Por lo tanto, debemos restar en un primer momento la diferencia que hay entre los litros del hombre, que son 57 décimos, menos el promedio de sangre de la mujer, que son 332 centésimos. Hacemos entonces nuestra resta. En este caso, entonces vamos a multiplicar 10 por 100, que nos da como resultado 1000, y multiplicamos en forma de x, teniendo presente que primero vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Por lo tanto, 57 por 100 nos da como resultado 5700 y 10 por 332 nos da como resultado 3320.
Ahora, como la segunda fracción es negativa, entonces recordemos que el segundo número que colocamos aquí sería negativo en este caso. El 1000 lo seguimos llevando dentro de nuestra operación y en el numerador hacemos la operación indicada. Entonces, si a 5700 le quito 3320, obtengo como resultado 2380. Ahora debemos simplificar nuestra fracción. Entonces 2380 y 1000 tienen en común mitad, por lo tanto dividimos entre 2 ambos números. La mitad de 2380 es 1190 y la mitad de 1000 es 500. Continuamos simplificando nuestra fracción hasta que no podamos simplificarla más. Entonces en este caso 1190 tiene mitad, que es 595, y 500 tiene mitad, que es 250. Por último, ambos números tienen en común quinta, es decir, que los podemos dividir entre 5. Entonces 595 lo dividimos entre 5, nos da 119, y 250 lo dividimos entre 5, donde obtenemos como resultado 50. Por lo tanto, responderíamos entonces a la pregunta diciendo que la diferencia es de 119,50 litros de sangre en este caso. Vamos a mirar entonces el ejercicio siguiente, donde se nos habla de que José tiene 2 recipientes de aceite para agregarle al motor de su vehículo, el cual tiene una capacidad de 5 cuartos de galón. ¿Cuánto aceite de motor agregó José a su automóvil si vació completamente los envases? Para ello, entonces debíamos fijarnos en un primer momento en la imagen donde se nos indicaba que la cantidad o capacidad de los envases era de 3 cuartos de galón y 3 octavos de galón respectivamente. Para saber entonces cuánto aceite agregó José a su automóvil, vamos a hacer uso de una suma. En este caso vamos a resolver entonces nuestra suma por el método del mínimo común múltiplo. Para ello debemos hallar los denominadores, el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería 4 y 8. Y comenzamos entonces, en este caso, sacando mitad, dado que ambos números contienen mitad. Entonces 4 dividido 2 nos da 2, 8 dividido 2 nos da 4, o dicho de otra manera, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4. Luego el 2 y el 4 tienen nuevamente mitad, entonces colocamos el 2 a la derecha, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Por último, el 2 tiene mitad nuevamente, que es 1. De esta manera hemos hallado el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora, al multiplicar los números que nos quedan a la derecha, encontramos que el mínimo común múltiplo es 8. ¿Qué significa que sea 8? Que el denominador de las fracciones que vamos a escribir debe ser 8. Por lo tanto, 3 octavos va a permanecer igual, dado que su denominador no necesitamos que cambie. En el caso de 3 cuartos, necesitamos que el denominador llegue a 8, por lo tanto debemos multiplicar 4 por 2 para que nos dé 8, y el 3 lo multiplicamos por 2 también, que nos da 6 en este caso. Luego nos queda 6 octavos y 3 octavos, por lo tanto debemos hacer una suma de denominadores iguales, donde dejamos el mismo denominador, sumamos 6 más 3, que nos da 9. Ahora, entonces, a la primera pregunta podemos responder que José agregó 9 octavos de galón a su motor. Luego nos preguntan, ¿le sobró o le faltó aceite para llenar el motor de su vehículo? ¿Por qué? Entonces debemos tener presente que el vehículo, el motor en este caso, tiene una capacidad de 5 cuartos de galón. Entonces para poder comparar estos 5 cuartos con lo que José agregó a su motor, debemos convertir o transformar esta fracción de tal manera que el denominador también sea 8 para que podamos hacer nuestra operación. Por lo tanto, para que podamos transformar el denominador 4 a 8, debemos multiplicar 4 por 2, que nos da 8, y de igual forma multiplicar 5 por 2, que nos da 10. Ahora, teniendo 10 octavos, podemos hacer entonces nuestra resta. Esta es la capacidad del motor de José. Luego, a 10 octavos, que es la capacidad, le vamos a restar 9 octavos que se agregaron, en este caso, de acuerdo con los envases, y nos damos cuenta que hace falta un octavo. Por lo tanto, pues podemos indicar que le faltó un octavo de aceite para llenar el motor en este caso. ¿Y por qué? Pues la justificación estaría dada a través de la operación, porque lo que José echa al motor, pues no alcanza para completar la capacidad, en este caso, del tanque. Vamos a mirar entonces ahora cómo podemos clasificar los números en racionales e irracionales. Para ello entonces vamos a recordar que en los números racionales encontramos los decimales, que son periódicos puros, decimales exactos y periódicos mixtos. Y dentro de los irracionales hablamos de todos aquellos decimales infinitos que no llevan ninguna periodicidad después de la coma. Por lo tanto, este primer número que se nos presenta hace parte de los números irracionales, ya que como podemos observar, pues después de la coma no hay ningún número que se repita periódicamente en este caso. En el segundo caso, observamos que después de la coma empieza a repetirse 45, 45 infinitamente. Por lo tanto, como hace parte de los números decimales periódicos puros, lo podemos catalogar entonces como un número racional. La raíz de 49. Recordemos que solamente hacen parte de los irracionales aquellas raíces que no tengan un número exacto.
es decir, aquellas raíces que no den un número exacto. Por lo tanto, si nosotros calculamos la raíz de 49, podemos observar que es 7, porque 7 por 7 da 49. Eso significa que esta raíz hace parte de los números racionales. Mientras tanto, si observamos la raíz de 13, en este caso podemos catalogarla como irracional, dado que no podemos encontrar un número entero que al multiplicarse por sí mismo nos dé como resultado 13. Por último, vamos a mirar entonces este ejercicio alusivo al porcentaje, donde se nos señala que una familia gasta el 20% de sus ingresos mensuales en pagar cuentas que suman 284.000 pesos. Queremos saber entonces cuál es el ingreso mensual de esta familia. Cuando nosotros hacemos uso del porcentaje, podemos calcular tanto el porcentaje como el valor de un número, en este caso, a partir del porcentaje. Entonces vamos a construir siempre la tabla teniendo presente que una de las columnas corresponde al número y la siguiente columna corresponde al porcentaje. En este caso nos están diciendo que esos 284.000 pesos que paga la familia corresponde al 20%. Y queremos saber cuál es el número, es decir, cuál es el ingreso mensual que correspondería al 100% del dinero, en este caso, ¿cierto? Porque de ese total que ellos reciben, pagan el 20%, que son 284.000. Por lo tanto, para calcular tanto el porcentaje como un número alusivo a porcentaje, entonces hacemos uso de la regla de 3 simple, donde tenemos en cuenta que multiplicamos en diagonal los dos números conocidos en este caso, entonces vamos a multiplicar 284.000 por 100 y el resultado que nos da lo vamos a dividir por el número que nos queda solo, en este caso podríamos llamarlo así. Por lo tanto, si yo multiplico 284.000 por 100, obtengo entonces como resultado 28.400.000, que al dividirlo entre 20 me da como resultado 1.420.000. Por lo tanto, puedo señalar que el ingreso mensual de la familia es de 1.420.000. Vamos entonces ahora a hablar acerca de los temas necesarios para abordar nuestra actividad número 4. Vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el lenguaje algebraico, que hace parte de una rama de la matemática que conocemos como el álgebra. Hoy vamos entonces a detenernos en hablar acerca de lo que son las expresiones algebraicas, de lo que es el lenguaje algebraico, y dentro de las expresiones algebraicas vamos a hablar de lo que son los monomios. Y a partir de allí entonces abordaremos la actividad número 4 para nuestro próximo encuentro. Vamos a definir entonces el lenguaje algebraico como esa forma que tenemos de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. Es decir, yo puedo transformar a símbolos y a números algunas expresiones cotidianas, algunas expresiones de palabras que usamos cuando nos expresamos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esas expresiones algebraicas más usadas en forma verbal y escrita. Entonces decimos que las expresiones algebraicas en este caso hacen parte precisamente de ese lenguaje algebraico. Cuando hablamos entonces de la suma de dos números, en este caso vamos a tener presente que al hablar del lenguaje algebraico ya vamos a señalar o a indicar un número que no conocemos. Es decir, vamos a hacer uso de letras para designar esos números, ¿sí? Si bien tenemos claros que son números cualquiera los que vamos a emplear, pues no conocemos exactamente cuáles son esos números. Entonces, cuando no tenemos claridad en los números que son, o cuando hablamos de un número que puede variar, vamos a representarlos con unas letras. Las letras entonces que vamos a usar para nuestras expresiones algebraicas son letras minúsculas, puede ser cualquier letra del alfabeto. Entonces, en este caso, si nos hablan de la suma de dos números, pues como son dos números diferentes, vamos a llamarlos con dos letras diferentes. En este caso, entonces hemos seleccionado la A y la B, y como nos están diciendo que esos dos números se están sumando, pues debemos separar, en este caso, los dos números mediante el signo más. Ahora, nos hablan de la resta o diferencia de dos números. Entonces, de igual manera, esos dos números no sabemos qué números son, por lo tanto vamos a hacer uso de las letras para representarlos. Tomamos ambos números y en este caso nos están hablando de la resta, por lo tanto indico los dos números con letras diferentes y los separo mediante el signo menos. El producto de dos números. Cuando hablamos del producto, entonces vamos a hablar en este caso de la multiplicación. Son dos números cualquiera, por lo tanto empleamos dos letras que deseemos para señalar ese producto y recordemos entonces que la multiplicación podemos señalarla mediante un punto, mediante paréntesis. En este caso ya no vamos a hacer uso del signo por para representar la multiplicación, dado que estamos empleando letras y podría confundirse entonces con la letra X. Ahora, cuando las letras están juntas, como lo podemos observar aquí, es decir, no hay un punto, no hay un paréntesis, también están representando una multiplicación. Por lo tanto,
A y B unidas nos representan el producto de dos números. Si hablamos entonces del cociente de dos números, hablar del cociente es hablar ya entonces de la división. Tenemos dos números, en este caso el slash, nos indican que se está dividiendo. Recordemos entonces que también si lo tenemos escrito en forma de fracción, estamos representando una división. El doble de un número, entonces cuando nos hablan del doble, vamos a pensar, aquí hacemos alusión con el doble, entonces hablar del doble es multiplicar por 2 alguna cantidad que no conocemos. Como es un número desconocido, entonces asignamos un número asignamos una letra, perdón, a ese número que no conocemos, y como nos están indicando que es el doble de ese número, pues entonces tomamos el número 2, que representa el doble, y lo multiplicamos por el número no conocido en este caso, que lo llamamos con la letra X. Tenemos ahora el doble de la suma de dos números. Entonces nos están hablando que hay una suma de dos números que no conocemos y que además esa suma está multiplicada por 2, dado que nos están hablando del doble. Por lo tanto, en este caso debemos hacer uso de paréntesis para indicar que primero debemos sumar nuestros números y que ese resultado pues, se va a multiplicar por 2. En este caso simplemente se deja indicada la suma, dado que como son dos números que no conocemos, los representaremos entonces a partir de variables o letras. El triple de la diferencia de dos números. Entonces tenemos la diferencia de dos números, es decir, la resta de dos números, y esa resta lo vamos a multiplicar por 3, dado que el triple, en este caso, hace alusión a multiplicar por 3. Ahora, dentro del lenguaje algebraico, dentro de las expresiones algebraicas, también podemos hacer uso de exponentes. Cuando nos hablan del cuadrado de un número, de otra manera nos están diciendo que debemos elevar un número a la 2. ¿Cuál número? El que nosotros deseamos, entonces tomamos una letra para representarlo. De igual forma nos pueden hablar, por ejemplo, del cubo de un número, que es entonces cuando un número está elevado a la 3. Y de esta forma entonces podemos representar algunas expresiones a través de símbolos y números. Vamos a hablar acerca de las expresiones algebraicas, las cuales las definiremos como esa combinación de números y letras que están relacionadas por medio de una o varias operaciones aritméticas. Entonces tenemos como ejemplo 2x2 menos x a la 4 a la 5, donde señalamos que es una expresión algebraica precisamente porque encontramos varias operaciones en ellas, es decir, el menos que nos indica una resta, el más que nos indica una suma, y adicionalmente cada uno de los términos que componen, en este caso la expresión, pues están combinados a partir de números y letras. Dentro de las expresiones algebraicas podemos entonces hablar de constantes y de variables. Entonces en este caso a los números que conocemos, es decir, por ejemplo el 5, lo vamos a llamar una variable, ¿sí? También podemos hablar entonces del 2 que acompaña al x2, como es un número conocido, lo podemos llamar constante, y a los números desconocidos cuyo valor puede variar se les denomina variables. Es decir, en este caso la x sería para nosotros nuestra variable, porque es un número que no conocemos y que de acuerdo a la situación puede tomar un valor que necesite, por lo tanto es un valor que puede variar. Ahora, si miramos este segundo ejemplo donde tenemos 2n a la 3 más 1, entonces podemos indicar que el número 2 y el número 1 son nuestras constantes y que n sería la variable, dado que es ese número precisamente desconocido en la expresión. Ahora, entonces, de acuerdo al número de términos que tenga la expresión, pues podemos clasificarlas en monomios. Si hablamos entonces de que esa expresión tiene un término, es decir, aparece entonces la constante acompañada de una parte literal, pero no hay operaciones entre ellas. En este caso, recordemos que si las letras están unidas entre sí y los números están unidos entre sí, representan una multiplicación. Ahora, si hablamos de un binomio, entonces decimos que es una expresión algebraica de dos términos. ¿Cómo identificamos los términos? A partir del signo más o del signo menos en este caso. Entonces el más nos indica que x3 es un término y que 14m es otro. Por lo tanto, como tiene dos términos, diremos entonces que es un binomio. El trinomio, aquel que tiene tres términos. Entonces observemos que aquí aparece el signo menos dos veces. Por lo tanto, un cuarto de n3 sería un término, 12m sería el segundo término y 11 sería el tercer término. Por último, hablamos entonces de los polinomios, que son aquellas expresiones que tienen 4 o más términos. Si observamos entonces nuestro ejemplo, pues podemos mirar que el signo más y menos aparece dentro de la expresión y nos indica entonces la cantidad de términos que hay en ella. Encontramos que 132mn es nuestro primer término, 0,25x6z2 es nuestro segundo término, raíz de 23m es nuestro tercer término
y 10 es nuestro cuarto término. Por lo tanto, como tienen 4 términos, lo llamaremos entonces un polinomio. Es importante aclarar que dentro de las expresiones algebraicas podemos hacer uso de cualquier número que pertenezca a los conjuntos numéricos que ya hemos abordado, ¿cierto? Entonces hemos hablado de los números naturales, donde señalamos que son todos los números positivos, de los números enteros, donde hablamos de los positivos, los negativos y el cero, de los números racionales, donde hacen parte entonces las fracciones, y los decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos, y los números irracionales, donde hablamos entonces de aquellas raíces que no son exactas y de aquellos decimales infinitos que son no periódicos. Todos estos números, entonces, podemos emplearlos dentro de las expresiones algebraicas. Por último, vamos a hablar entonces de lo que son los monomios. Un monomio es una expresión algebraica que puede ser un número, por ejemplo el 6, o que puede estar representado por una variable, por ejemplo x, o que puede ser la combinación o el producto de números y letras que estén elevadas a potencias con exponentes enteros. Entonces, por ejemplo, 5x3 ya a la 5. Como lo decíamos ahorita, la clave para identificar si una expresión es un monomio, un binomio, un trinomio o un polinomio está en los signos más y menos que nos separan los términos. Por lo tanto, en este caso, podemos hablar de que hay monomios negativos, pero como no vamos a observar ningún otro término que lo acompaña, entonces lo clasificamos como un monomio porque solamente es un término. Ahora, un monomio está compuesto de las siguientes partes, entonces vamos a mirar precisamente nuestro ejemplo. Esta expresión, que es menos 7a a la 5b a la 9, tiene el signo menos. Pero en este caso, la expresión no está acompañada de ningún otro término, por lo tanto, significa que es un monomio. Pero en este caso, el menos nos indica que el monomio es negativo. Entonces, dentro del monomio hablamos de 3 partes. La primera es el signo, que es precisamente lo que nos indica si ese monomio es positivo o negativo. La segunda es el coeficiente, es decir, el número o constante que acompaña las letras. Y por último, esa parte o factor literal, que es precisamente las letras, acompañado de cada uno de los exponentes que posee. El signo, entonces, repito, puede ser negativo o positivo. El coeficiente puede ser un número entero, natural, una fracción, un número decimal, un número irracional, etc. Y los exponentes, en este caso, pues van a ser siempre positivos, y las letras minúsculas que hacen parte de lo que llamamos entonces el factor literal. Bueno, vamos entonces a hablar ahora de las actividades para nuestro próximo encuentro. Esta vez entonces vamos a dividir, digamos, las actividades en 2 partes. Antes de comenzar con la actividad número 4, que está relacionada con los temas que acabamos de abordar, vamos a trabajar en un TAT quiz, es decir, en un cuestionario donde vamos a recoger los elementos que se abordaron en las actividades 2 y 3. Para ello, entonces yo les compartiré en el grupo de WhatsApp el enlace precisamente del cuestionario, y ustedes tendrán como fecha máxima para resolver dicha actividad el 9 de marzo. Luego entonces vamos a trabajar en nuestra actividad número 4, que esta vez está compuesta por 3 ejercicios. Un primer ejercicio donde ustedes deben unir unas expresiones que están de forma verbal con su correspondiente expresión algebraica en el lenguaje algebraico que señalamos al principio. En el segundo ejercicio vamos entonces a hablar de completar una tabla. En esa tabla entonces lo que vamos a hacer es señalar o separar mejor, de acuerdo a cada monomio, cuál es el signo del monomio, cuál es el coeficiente del monomio y cuál es la parte literal de cada uno de los monomios que se encuentran en la tabla. Y por último vamos a completar un crucigrama alusivo precisamente a algunos conceptos teóricos abordados durante este encuentro con relación al lenguaje algebraico. Esta actividad de 3 puntos entonces tendrá como fecha máxima de entrega el 16 de marzo, antes de las 8 de la mañana. De todas maneras, cualquier inquietud que tengan, saben que estaré atenta en el WhatsApp para resolverlas. Muchas gracias, feliz día.